Ok, ¿se ve? Sí. Ok. Ya nos habíamos quedado en lo de la presión atmosférica, de cómo esta presión atmosférica puede influir directamente con las sensaciones, ¿sale? Y cómo, dependiendo de la altura, puede contribuir a que ciertos sistemas dentro del mismo organismo puedan verse modificados. Ok, las oscilaciones mecánicas. Este va a ser aquel movimiento en el cual el cuerpo se mueve hacia un lado y otro respecto a la posición de equilibrio. Es decir, efectúa un movimiento de vaivén. Es aquel movimiento oscilatorio en el que se repite intervalos iguales de tiempo y además se realiza en una trayectoria con tendencia en línea recta. Las oscilaciones mecánicas vamos a llevarlas también dentro de lo que son algunos sistemas dentro de la rehabilitación. Dentro de estos sistemas de rehabilitación vamos a encontrar los ultrasonidos, vamos a encontrar las corrientes eléctricas y vamos a encontrar el desplazamiento por medio de las fuerzas que genera el mismo organismo. Este movimiento de vaivén es con respecto ya sea a un desplazamiento, a una fuerza mecánica o a una corriente eléctrica, donde más vamos a ver los referidos, ¿sí? Donde podemos llegar a generar un desplazamiento de un lado al otro, donde podemos generar un desplazamiento de electrones de un polo positivo a un polo negativo o viceversa, y dentro del ultrasonido en referencia a las ondas electromagnéticas que se crean. ¿Sale? ¿Aquí hay duda? No. Okay. Campos estáticos y electromagnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos son líneas de fuerza invisibles generadas por un fenómeno como el magnetismo terrestre, las tormentas eléctricas y el uso de la electricidad. Cuando dichos campos no varían con el tiempo, reciben el nombre de estáticos y vamos a definir dos tipos de campos. Uno que se va a generar por forma eléctrica y el otro que se va a generar de forma magnética. Un campo eléctrico estático es el campo de fuerza que se crea por la atracción y repulsión de cargas eléctricas que están fijas en el espacio, la electricidad estática. Principalmente dentro de los elementos de rehabilitación como las corrientes eléctricas, vamos a encontrar estos elementos o este campo eléctrico en el cual el desplazamiento de los electrones va a servir como lo que hemos referido anteriormente, un sistema de vaivén, donde vamos a encontrar cargas positivas tanto negativas, en las cuales va a existir un desplazamiento dentro de un segmento determinado, ¿sale? Que se encuentran en un espacio fijo. Quiere decir que si tenemos una corriente de salida, vamos a tener hacia dónde se van a poder dirigir esa corriente eléctrica y va a generarnos a nosotros un efecto fisiológico. Un campo magnético estático es un campo de fuerza producido por un imán por un flujo constante de electricidad, por ejemplo, los aparatos que utilizan corriente continua. Okay. Dentro de los campos magnéticos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, existen elementos dentro de la terapia física, los cuales condicionan a que se cree este campo magnético. Es envoltorio de cobre, ¿sí? Dentro de una bobina que va a generar que el campo magnético produzca una mucho mayor fuerza de atracción entre los electrones y esto nos conlleve principalmente a realizar una aplicación. Mayormente se van a encontrar en aparatos que contengan corriente continua, ¿sí? Que puedan funcionar bajo este elemento para que puedan llegar a generar una frecuencia o una aplicación dentro de la misma. Sí. Mandé. A mí podrían ser los TENS. Sí, lo que son TENS, ENS, equipos de electroterapia, ultrasonidos, magnetos, hasta el láser, tienen un campo magnético, ¿sale? Necesitan generar una bobina, esta fuerza de atracción como si fuera un imán, para que
pueda producir una constante en electricidad. Ya después, esta electricidad se va a transmitir a través del electrodo, se puede transmitir a través de un cabezal de ultrasonido, o se puede transmitir a través de un fotón de luz en el láser, ¿sale? Principalmente es que exista un equipo donde pueda contener esta bobina para que pueda generar este campo magnético. Hay elementos en la terapia donde este campo magnético se vuelve mucho más amplio, por así decirlo, en la magnetoterapia, que son cabinas o segmentos grandes de aplicación, donde generan un campo magnético grande para generar una regeneración tisular u ósea, ¿sale? Pero esos son elementos mucho más grandes. Casi, o más bien en su totalidad de todos los equipos de electroterapia contienen un campo magnético. Más grande, más pequeño, dependiendo hacia dónde quieran enfocar la terapia, ¿sale? ¿Cuáles son las fuentes de los campos eléctricos estáticos? Los campos eléctricos estáticos se producen de forma natural en la atmósfera, especialmente bajo las nubes de tormenta, y pueden provocar la caída de rayos. Obviamente sabemos que dentro de los campos eléctricos existen elementos físicos, los cuales ya lo pueden producir de manera natural, pero nosotros lo podemos realizar de manera artificial enfocándolos principalmente hacia una salida. Ya los habíamos mencionado que tienen una delimitante en un cable o en un espacio para que puedan generar un estímulo sobre el organismo. La fricción, por ejemplo, se produce al caminar sobre una alfombra y puede generar intensos campos eléctricos estáticos y pueden provocar chispas. Otro ejemplo que se está manejando mucho, principalmente por la época, es la generación de estática por la ropa que uno utiliza, ¿no? Que cuando se la está quitando o cuando se va a dormir generan esa sensación como de cargas eléctricas y que tú al tocar una superficie metálica, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Era toques? Les da un toque, ¿no? Pero ese principalmente es un elemento natural por el cual pueden crear una estática eléctrica y que puede desencadenar en una, ya sea en un metal o en una pared, ¿sale? Pero eso se puede Profe, mandar. a mí me pasa mucho me pasa eso cuando utilizo mucho el celular. Cuando llevo varios tiempo ocupándolo, me pasa eso, no sé por qué. Porque generas estática, dime de qué manera tú estás generando esa estática dentro de tu equipo de tu celular. Mm, ¿De qué no manera? sé, teniéndolo en contacto con las manos, ¿no? Varias veces. Exactamente, porque no solamente lo estás mirando, estás pasando entre páginas, estás desplazando siempre con el dedo hacia alguna aplicación a otra, o estás jugando y generas fricción entre los dedos. La estática la cargas y pues obviamente cuando alguien se te acerca, lo agarras o agarras algo de metal, mocos, te da un chispazo, ¿no? Sí, así me pasa. Si son de las personas que no les gustan ese tipo de chispazos, toquen siempre una pared. Antes de tocar un metal, toquen una pared. Se va a descargar la corriente porque tiene que hacer tierra y ya después la superficie que toquen ya no les va a dar toques así tan intensos. ¿Sale? Pero es una manera de deshacernos de la corriente de esta estática natural o de este campo eléctrico haciendo tierra. Tocando una pared no genera que les dé una descarga a ustedes, a diferencia de lo que es con el metal. Agarran algo de metal, la perilla, una silla, o no sé, una barra van en la micro, ¿no? Y agarran el metal y mocos, les da una descarga. Toquen siempre primero tierra. Dale. ¿Se entiende bien aquí? Sí, profe. ¿Sí? Dale. Algunos animales perciben el campo magnético terrestre y lo utilizan para orientarse. ¿Sí? Principalmente, ¿quiénes son los que utilizan el campo magnético terrestre? ¿Qué animales? ¿Las hormigas?
Las hormigas, eso no lo sabía, sí, las hormigas, pero otros, Bueno, eso es un insecto. Mm, y otra cosa, tal vez algo que más conocen, de insectos no sabía. ¿Topo? No, principalmente las aves, ¿no? También se identifican por el campo magnético. Cuando dicen que vuelan al sur, las abejas pueden funcionar, ¿sí? Ellos tienden a tener este sistema de orientación dentro de sus mismos organismos para saber a dónde dirigirse dependiendo de cómo cambia la polaridad dentro del campo magnético terrestre, o cuál es la que mejor les va a ellos. Los campos Pues igual ¿Mande? serían los que como los que tienen antenas, profe. Los como que tienen antenas. ¿Me Los que estás tienen hablando todavía de aves o de terrestres? terrestres, pues usted dijo terrestres ahorita. Ah, ok. También algunos peces también identifican muy fácil los campos magnéticos. Es más, cuando existe una variación de campos magnéticos en la Tierra, los peces son los primeros que se desorientan. Es cuando ya amanecen a nivel en la playa o cuando ya amanecen pues, desorientados en animales muy grandes, ¿no? Y que pueden llegar a morir. Principalmente porque los campos magnéticos se alteran. Los campos magnéticos estáticos artificiales aparecen cuando se utiliza la corriente directa, por ejemplo, en los trenes eléctricos o procesos industriales como la producción de aluminio. Estos cambios pueden llegar a ser más de 1000 veces superiores a los campos magnéticos terrestres. Por eso es de que toda fábrica que tenga una producción de aluminio o que genere grandes campos magnéticos debe tener ciertas adecuaciones especiales para que no genere alteraciones principalmente en el ecosistema, ¿sale? Se utilizan en la investigación y en equipos médicos de obtención de imágenes, resonancias magnéticas y que producirían imágenes en 3 dimensiones del cerebro y otros tejidos blandos. Ok. Dentro de los campos magnéticos, ya se los había mencionado, ¿no? Dentro de los animales mencionan que existen desorientaciones. ¿Ustedes creen que en el ser humano también creen alteraciones? ¿Cómo fue su pregunta? ¿Creen que en los humanos también creen alteraciones los cambios magnéticos? Yo opino que sí, ¿no? Cuando hay una descarga, los famosos choques con algún metal. Ok, no. Ahí estás hablando de una descarga eléctrica. No, la descarga eléctrica y los campos magnéticos son diferentes. El campo magnético es algo que no vamos a poder ver y que no vamos a poder percibir con el tacto o con la vista. ¿Sale? La corriente eléctrica sí, ¿no? Cuando sabes que te da una descarga, hasta la puedes llegar a percibir y la puedes llegar a ver. Pero, ¿creen que los campos magnéticos alteren al ser humano? Sí. ¿En qué sentido? Sí, no. ¿En qué sentido? A lo mejor suena muy burdo, pero podría ser en... Ay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en una guerra La guerra, ¿cómo? con misiles. No. Ay, cuando detonaron la bomba, Ah, no, ¿podría aplicar ahí? pero esa ¿Radiación? es radiación, no, Oh. esa es radiación, no campo magnético. Entonces, no sé, licenciado. Principalmente, ustedes si han visto algunos documentales, mencionan que el campo magnético dentro de la Tierra ha estado variando, ¿sí? Ya no es el mismo que hace cierto tiempo. Dentro de algunas afectaciones que mencionan, yo no lo he comprobado, pero que mencionan, las alteraciones principalmente hacia el ser humano empiezan a crear alteraciones psicológicas, en las cuales se pueden ver abrumados, estresados, empiezan a aparecer más aspectos psicológicos que antes no eran tan frecuentes. Mande, Rosario. Podría ser, por ejemplo, cuando los astronautas pues están en la Luna y regresan y tienen como que problemas de equilibrio, ya no se les ve pues normal cuando estaban antes en la Tierra, No, magnético.
No, ese ya es por la fuerza de gravedad. Ok, les digo que esas alteraciones pueden principalmente llegar a crear alteraciones principalmente psicológicas dentro del ser humano, supuestamente. No es algo que yo haya demostrado, es algo que mencionan algunos videos. ¿Sí? Dentro de lo que menciona Rosario, cuando pierden el equilibrio o esas alteraciones vestibulares, pérdida de fuerzas, porque en el espacio, como no existe gravedad o la gravedad es mínima, el cuerpo tiende a perder masas óseas o corporales. Entonces, cuando llegan otra vez a la gravedad, es como si les pusieran dos bultos de cemento, por así decirlo, y empezaran a caminar. Ya no están adecuados al peso corporal y como pierden masa muscular, llegan a tener incoordinaciones, desequilibrios, lesiones del aparato vestibular, y por eso es que siempre están haciendo ejercicio en el espacio, para cuando reingresen no les cueste tanto la adaptación, pero es muy diferente el campo magnético a lo que es la gravedad de la Tierra. ¿Sí? Profe, Mandé. es por eso que también dicen que cuando van a la luna, el corazón bombea más rápido. Bombea más rápido. Y bueno, es lo que me comentaron que también como bombea más rápido, hace que la sangre suba a la cabeza. No. Recuerden que como no hay gravedad, no hay un contrarreflujo que te sirva dentro de los aparatos sistemas del sistema cardiovascular. Entonces, si de por sí dependemos de la gravedad para que también la sangre pueda fluir en ambas direcciones, tanto prodrómica como antidrómica, pues sin la gravedad, pues imagínate, no tienes los músculos que te ayudan a hacer el desplazamiento de la sangre. Las venas y las arterias también pierden cierta tonalidad, condiciona que nuestros organismos se alteren. Que aumente la frecuencia cardíaca, no sé, eso sí no lo tengo en cuenta. Me imagino que podría funcionar principalmente por los esfuerzos que haces para trasladarte de un lugar al otro, pero no sé eso muy bien. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, seguimos con los campos magnéticos. Entonces crean ciertas alteraciones dentro de todo lo que son los seres vivos. Supuestamente en humanos también se percibe. Ya dentro de la investigación, estos campos magnéticos nos permiten generar métodos de investigación, principalmente de gabinete, como es la resonancia magnética, en la cual nos ayuda a utilizarlo como medio de estudio de imagenología para ver algunas estructuras de tejido blando o tejidos óseos, ¿sale? En los cuales podemos especificar mucho más una lesión y dentro de lo que nosotros, por ejemplo, nos respecta como fisioterapia, lo que son estudios de imagen nos ayudan mucho a corroborar ciertas alteraciones o disfunciones neuromusculares. ¿Vale? Radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa, beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiación y la energía excedente emitida en forma de radiación ionizante, los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionuclidos. ¿Sale? Aquí principalmente, ahora sí vemos parte de lo que es las alteraciones por medio de la radiación. Ahora sí viene lo que habían mencionado, ¿no? ¿Cuál era el ejemplo que habían mencionado? ¿Cuál es el ejemplo? Había dicho la compañera de lo de la bomba, ¿no? Ahora sí. Aquí sí se puede existir un tipo de radiación porque es la descomposición principalmente de esta energía en energía ionizante. ¿Sale? Aquí sí se puede llegar a percibir, sí puede llegar a generar ciertas sensaciones térmicas y en algunas ocasiones puede llegar a lastimar. Dentro de las terapias que nosotros podemos utilizar, se encuentra la radiación no ionizante, ¿sí? ¿Cómo habíamos mencionado que se llamaba la terapia que basaba su técnica en la luz solar? ¿Helioterapia? ¿Terapia? La helioterapia, ¿sale? La cual utilizábamos los rayos del sol para crear una síntesis de ciertas vitaminas dentro del organismo y que nos ayudara a mejorar, ¿sale?
pero también tenemos una radiación no ionizante que podemos utilizar en calentadores, en la luz, en el horno de microondas o en la radio, la cual a nosotros nos sirve principalmente para estar tal vez en nuestro día a día. Pero tenemos también una radiación ionizante, en la cual a lo que a nosotros nos interesa principalmente son las técnicas de aplicación con rayos X. Recuerden que parte de lo que es el espectro electromagnético dentro de lo que es la radiación ionizante nos ayuda a generar un estímulo de luz para tener una imagen, ¿vale? Uno, estábamos trabajando con la resonancia magnética en base a los campos magnéticos y la radiación ionizante nos ayuda principalmente para estudios de gabinete con respecto a lo que son los rayos X. ¿Sí? Ambos, obviamente, en exceso son malos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Fuentes de radiación. Las personas están expuestas a diario tanto a la radiación de origen natural, humano. La radiación natural proviene de muchas fuentes, como la más de 60 materiales radioactivos naturales presentes en el suelo, el agua, el aire. El radón es un gas natural que emana de las rocas y la tierra y su principal fuente es la radiación natural. Diariamente inhalamos e ingerimos radionuclidos, presentes en el aire, los alimentos y en el agua. La radiación es algo natural dentro de nuestro día a día y en muchas de las situaciones nos ayuda a crear sistemas de equilibrio dentro del mismo. La luz del sol, por ejemplo, también nos ayuda, como ya lo habíamos mencionado, a sintetizar parte de las vitaminas que nosotros tenemos en el organismo y a enfocarlas en un área en específico. Tanto como también lo que pueden ser las rocas o la tierra que pueden emanar este tipo de radiación, nos ayudan principalmente a la pigmentación de la piel, a la resistencia a los rayos solares, absorben ciertos tipos de toxinas también, ¿salen? Las cuales pueden ser contraproducentes dentro del mismo organismo. La exposición humana a la radiación proviene también de fuentes artificiales, que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación con fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los dispositivos médicos como los aparatos de rayos X. Un elemento dentro de lo que más nosotros podemos utilizar o más nos vamos a guiar para algún diagnóstico dentro de las lesiones óseas o lesiones de tejido blando inicial, siempre van a ser los rayos X, ya que estos nos van a determinar si existe una condición patológica o no dentro del organismo que nosotros estemos dispuestos a evaluar y a trabajar. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. También dentro de la radiación que nosotros absorbemos, se encuentra la radiación, por ejemplo, que la no ionizante que utilizamos dentro del horno de microondas, ¿no? Los alimentos que calentamos dentro del horno de microondas también ya llevan cierta radiación ionizante, la cual menciona, ¿no? Hay algunas personas que pueden mencionar que puede ser perjudicial o no, depende obviamente qué tan seguido podamos estar utilizando este medio de radiación. En pocas cantidades yo creo que no puede generar ninguna alteración, en muchas cantidades es como todo, ¿no? Todo en exceso puede causar una condición patológica. Entonces, está siempre en nuestro día a día, simplemente hay que saber en qué momentos utilizar. Okay. Medio interno, comportamiento de líquidos dentro del organismo. El líquido corporal total se distribuye entre dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. A su vez, el líquido extracelular se divide en líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Hay otro pequeño compartimiento llamado líquido transcelular, sinovial, peritoneal, pericardíaco, líquido cefalorraquídeo. El líquido intracelular constituye alrededor del 40% del peso corporal, de 28 a 42. El líquido corporal está dentro de las células, ¿sí? Principalmente el comportamiento que nosotros vamos a poder encontrar dentro del peso corporal puede estar variando del 40% entre 28 al 42%. El líquido extracelular constituye alrededor del 20%, en unos 14 litros en un adulto normal,
Y los líquidos del exterior celular, lo que es el líquido intersticial, supone más de 3/4 partes del líquido extracelular, y el plasma se supone 1/4 parte del líquido extracelular. Ok. Parte de lo que es el componente interno, de lo que son los líquidos del comportamiento del organismo, generan un equilibrio osmótico dentro del mismo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de ambos líquidos para que exista un intercambio entre ellos mismos, y al estar compuestos en grandes cantidades por estos líquidos, nosotros funcionamos en base a la integridad de los mismos. En base a la integridad de lo que es el líquido intracelular, vamos a poder generar la capacidad de energía que nosotros tenemos en el día a día, y en el líquido intersticial principalmente se va a encontrar dentro de los aparatos y sistemas que nosotros manejamos diariamente. Uno nos va a servir para metabolizar el ATP, y el otro nos va a servir para mantener este sistema homeostático en equilibrio. ¿Cómo? Dentro del, ya habíamos visto lo que era la fuerza hidrostática y la fuerza hidrodinámica. Dentro de la fuerza hidrostática generamos dentro del mismo organismo ciertos predisponentes a generar un balance entre ellos mismos. Existe una presión hidrostática dentro de los mismos vasos sanguíneos, y va a existir una fuerza opositora exterior a ellos, ¿sale? Porque no simplemente va a existir una fuerza en la cual el líquido va a saber hacia dónde ir, ¿no? Porque también las paredes de las venas pueden llegar a tener el que puedan pasar energía o puedan pasar líquidos de un lado al otro. Tiene que existir otra fuerza opositora. Dentro de las venas existe una fuerza hidrostática, y también existe una fuerza osmótica. La fuerza osmótica va a ser la fuerza que contrarresta la fuerza hidrostática dentro del sistema venoso, el cual nos va a ayudar a que se mantenga en su sitio el líquido, en este caso la sangre, ¿sale? Y que lleve una cierta dirección. Dentro del organismo todo es un equilibrio. Así como podemos tener un equilibrio a nivel del líquido intersticial, también podemos tener un equilibrio a nivel intracelular. Lo que les mencionaba, uno nos ayuda principalmente a lo que es las adecuaciones del equilibrio osmótico dentro del mismo organismo, dentro de lo que son todos los aparatos y sistemas, y el otro es el que va a hacer el intercambio para que exista una adecuada formación de ATP dentro de nuestro mismo organismo y nos brinde energía en el día a día, ¿vale? Bueno, en el día a día y en las funciones corporales también, ¿no? Porque también el corazón, el cerebro y órganos necesitan energía para estar trabajando constantemente. Tenemos otro equilibrio, que es el ácido-base. Una importante propiedad de la sangre, en su grado de acidez o de alcalinidad, la acidez o la alcalinidad de cualquier solución, incluida la sangre, se indica mediante la escala del pH. Esta escala del pH se extiende desde 0, ácidos fuertes, a 14, que pueden ser alcalinos fuertes. El centro de la escala pH ocupa el valor denominado como neutro, es decir, 7. Si el pH se encuentra entre 7.35 y 7.45, la sangre es ligeramente básica. Por lo general, el organismo del pH se mantiene aproximadamente entre 7.40. Ok. Pregunta: ¿qué puede condicionar a que este pH varíe? ¿El ambiente? No. Bueno, puede que sí, en cierta medida sí, pero no en gran parte. ¿Qué creen que pueda variar este equilibrio ácido-base? Tus hormonas. Puede que sea, va por ahí. ¿Qué más? ¿Lo que se consume? Principalmente el que se consume. Existen alimentos que son más ricos en ácidos o en bases, dependiendo obviamente qué es lo que contenga, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, han visto últimamente, han sacado mucho el agua, que es alcalina, para
para reducir el ácido dentro del mismo organismo, ¿no? Porque ya resulta que el alcalino es mucho mejor que el ácido, no. Debe de existir un equilibrio dentro del mismo organismo, y cuando existe esta descompensación por los alimentos que nosotros podemos consumir, es cuando este equilibrio ahora sí se ve mucho más marcado y puede condicionar patologías. Otras patologías donde pueden verse afectados son lesiones en los órganos, dentro de las mismas vísceras, dentro del vaso, dentro de la respiración también puede ser, dependiendo de los elementos en los que estemos predispuestos, ¿sí? Hormonas, también lesiones a niveles hormonales o en el timo también pueden ocasionar también esa alteración en el ácido base, ¿sí? Y lo que siempre buscamos es la regulación del mismo cuerpo dentro de estos parámetros, para que mantengamos un equilibrio adecuado, no estemos yendo tanto hacia el ácido como a la base y pueda considerarse como un elemento normal, ¿sale? Las alteraciones también del pH pueden condicionar aspectos físicos dentro del mismo organismo, y por eso es lo que les digo, siempre, 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 ni tanto a un lado ni tanto al otro, siempre mantener un equilibrio, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, déjenme ver aquí. Ok, estoy viendo, chicos. Ok. La acidez en la sangre aumenta cuando la concentración de compuestos ácidos en el cuerpo se eleva, ya sea porque se ingieren o se producen en mayor cantidad, y ya sea por su eliminación que está reducida. ¿Sale? Es lo que decíamos, ¿no? Ya sea que el mismo cuerpo esté condicionando que esté aumentando, o que simplemente lo que estemos ingiriendo aumente más la concentración de esta acidez. La concentración de sustancias básicas alcalinas en el cuerpo disminuye, bien porque lo ingieren o se producen por menos cantidad, bien porque se eliminan de esta reducida. La calidad de la sangre aumenta cuando la concentración de un ácido en el cuerpo disminuye o cuando aumenta la concentración en bases. Si un sistema, vamos otra vez a lo que estábamos manejando dentro del equilibrio, si un sistema se ve mucho más rebasado, ¿qué quiere decir? Que tengamos una concentración más alta en alcalinos, obviamente el sistema ácido va a estar disminuido. Si tenemos una mayor concentración de ácidos, la base alcalina va a estar disminuida. Dentro de los elementos que nosotros podamos consumir, respirar, beber, o simplemente que nuestros órganos estén generando una mayor alcalinidad o una mayor acidez, debemos de identificar cuál es el proceso por el cual estamos pasando para que pueda existir una compensación del mismo y las alteraciones dentro de los efectos terapéuticos sean mucho menores. ¿Por qué? Dentro de las aplicaciones de la terapia física existen aplicaciones con corrientes eléctricas, las cuales se van a basar más en un estado ácido o un estado alcalino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por debajo de un electrodo va a pasar una reacción más ácida y debajo del otro electrodo va a aparecer una reacción más alcalina. Dependiendo del efecto terapéutico que nosotros querramos, va a ser como nuestro paciente va a tener una respuesta. Pero obviamente si nuestro paciente está condicionado desde su mismo sistema a tener un proceso más ácido o más alcalino, puede que la terapia se vea diferenciada por otras cuestiones y no tanto por la técnica que ustedes se están basando. ¿Vale? ¿Se entienden eso? Bueno, todavía lo de corrientes no lo entienden, pero hasta ahorita entienden el equilibrio que debe de haber entre una base y un alcalino, entre un ácido y un alcalino. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ok, chicos. Aquí vamos a dejarlo. En la siguiente clase vamos a continuar, por favor. Ahorita tengo que ir a checar una práctica. Nos quedamos aquí, por favor. Recuerden que nos quedamos en las ideas de la sangre. ¿Sale? Y continuamos en la clase del día jueves. Nos vemos. ¿Vale? Gracias, profe. Buen día. Adiós, profe. Gracias. Cuídense, buen inicio de semana, porque pues ayer no estuvieron en clases. ¿Sale? Buen inicio de semana a todos. Un saludo. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente. Bye.